aplauso al Señor. Amén. Dios bendice, iglesia. Lluvia cae, y no sé si estuvieron prestando atención en todas las alabanzas y adoración y todas las palabras que se dijeron, todas relacionadas al reino de Dios, al Espíritu Santo, ¿sí? Y sobre eso vamos a hablar en esta noche, ¿sí? El reino de Dios es para recibir y disfrutar hoy. ¿Se anima a decirlo? El reino de Dios es para recibir y disfrutar hoy. Es hoy, porque ayer ya pasó y mañana no sé lo que me va a pasar. Entonces yo el reino de Dios tengo que disfrutarlo hoy. Y el reino de Dios está en este lugar para que hoy lo podamos apropiar, para que hoy lo podamos establecer sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, necesitamos saber qué es el reino de Dios. Necesitamos saber cómo se manifiesta el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? No es el cielo. No es que yo miro el cielo y el cielo es el reino. Es otro nivel espiritual. Es un nivel donde nosotros tenemos, como enseñaba el pastor Sandro, ¿no? Es un lugar, es una atmósfera especial y sobrenatural. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es soberanía. El reino de Dios tiene poder. Ahora, y usted me dirá, ¿cómo funciona el reino de Dios? El reino de Dios, si lo vamos a ver en la palabra, Él está aquí y Él está en usted, si usted así lo cree. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces hoy vamos a ver lo que es el reino de Dios, para que cuando nosotros declaremos en oraciones o cuando nosotros tenemos que discipular o tenemos que expandir, porque Jesús, ¿qué hacía con sus discípulos? Antes que Él ascendiera, cuando resucitó, estuvo 40 días con ellos enseñándoles e instruyendo sobre el reino. Le enseñaba las maravillas de Dios, el poder de Dios, el obrar de Dios. Ahora, el reino de Dios, cuando se manifiesta, tiene que manifestarse con poder. El reino de Dios se establece, y cuando el reino de Dios se establece sobre nuestras vidas, el pecado desaparece, la enfermedad se va, los demonios huyen, porque cuando está el reino de Dios en nosotros, las tinieblas no pueden estar. El reino de la oscuridad no puede estar. El reino de Dios es reino de luz. Y vamos a ver cómo Jesús lo nombraba personas con luminosidad. Él estableció en su palabra que sus seguidores, sus servidores son personas con luminosidad espiritual. Ahora, yo tengo que transmitir esa luz, que es Cristo. Amén. Para que empecemos, vamos a buscar la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, para que vean y confirmemos con la palabra que el reino está aquí. El reino está aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. 17, 21. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Otra versión dice, el reino, Jesús dijo, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y quién está entre nosotros? Jesucristo. ¿Por medio de quién se manifiesta? Del Espíritu Santo. Si no está el poder del Espíritu Santo, no hay manifestación del reino. El pastor hablaba recién cuando compartía la palabra en el libro de Romanos, que es por el Espíritu. Si yo vivo en carne, el reino no se puede manifestar ni tampoco lo puedo expandir. No puedo expandir el reino de Dios. Es por el Espíritu que el reino se manifiesta. Leía un artículo de un estudio que hizo la NASA, ¿sí? Donde ellos hacen fotos,
¿sí? Satelitales, y ven la parte nocturna con todos puntos luminosos, ¿sí? Y dice que hay una combinación de colores y esos son parches luminosos. No sé, a ver si la sierva puede poner la imagen para que ustedes lo vean. Ese se ve medio distorsionado, pero ese sería como todo el mundo, ¿sí? Y esas luces que brillan son las ciudades, son los estados, son las naciones, ¿sí? La luz que tiene cada nación, la luz que tiene cada estado. Ellos pueden con este tipo de imágenes, estas fotos satelitales, ellos pueden ver la luz que brilla en cada lugar. Es más, de ahí ellos pueden sacar información cartográfica, pueden sacar información económica, pueden sacar información social, pueden sacar un montón de información y la calidad de vida que los pueblos llevan. Ahora, si hay un apagón, esta imagen se ve toda negra. Y vamos a ver que nosotros, cuando el reino de Dios habita en nosotros, somos luz por medio del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que los creyentes que tenemos el reino de Dios establecido en nuestras vidas, podemos mostrar la luz de Cristo. Quiere decir que nosotros reflejamos con nuestra luz, con el reino de Dios habitando en nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. Si tenemos relación con Dios o no tenemos relación con Dios, si hay apagones, si la luz de Cristo brilla fuerte. Y solo eso lo podemos ver cuando decía el pastor, casi que me saca el mensaje, decía el pastor, cuando tenemos una relación, cuando caminamos con Jesús. Si yo no puedo caminar con Jesús, si yo no puedo tener una relación con Jesús, la luz del reino en mí se debilita. Entonces yo no puedo expandir lo que Dios nos ha encomendado a sus discípulos, la gran comisión, ir y predicar y llevar las buenas noticias. Si yo llevo las buenas noticias en el lugar donde yo imparto la buena noticia, si el reino vive en mí, va a haber sanidad, va a haber restauración, va a haber libertad, los oprimidos son libertados, no hay más mente cautiva. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, Él manifestaba su reino y los enfermos eran sanos. Los demonios huían de las personas, porque Jesús solamente decía, sal fuera. Él expandía el reino de Dios con poder, con sobrenaturalidad. Pero en Él, el reino de Dios siempre brilló. Dios le dio la autoridad a Él para que Él lo hiciera. Y cuando Él ascendió a los cielos, Él le deja encargada a su iglesia que expanda el reino de Dios. Ahora, la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es la encargada de expandir el reino de Dios. Fíjense que en todo el Nuevo Testamento el Señor establece el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Decía recién la palabra, el reino de Dios está aquí. Y lo mismo Él le planteaba a sus discípulos. En Él brillaba la luz del reino de Dios. Y sus discípulos al principio le costó, pero después fueron llenos, impartidos por el Espíritu Santo. Y ellos pudieron expandir, porque ellos también hacían señales en Cristo. Ellos también iban y predicaban y sanaban, porque el reino vivía en ellos. Ahora, el reino de Dios vive en nosotros. Si nosotros pudiéramos que a nosotros nos miren y hagan una fotografía satelital, ¿será que nosotros podemos ver o los demás podrán ver el reino de Dios en nosotros? ¿Será que podrán ver el carácter de Dios en nosotros? ¿Será que podrán ver la autoridad de Dios en nosotros? La humildad de Dios en nosotros? La bondad de Dios en nosotros. ¿Será que si nos hacen una foto satelital, la luz nuestra estará brillando en estos momentos? ¿O estará apagada? O puede estar debilitada, no apagada.
Eso se debe a las circunstancias, eso se debe a las situaciones que vivimos. El siervo César explicaba que a pesar de todo lo que nos pasa debemos gozarnos, estar alegres, alabarles en toda nuestra situación. ¿Y saben qué? Ahí el reino de Dios se hace visible. Ahí el reino de Dios se hace visible. Ahí la enfermedad se va. Ahí la amargura se va. Ahí el dolor se va, el desánimo se va, el miedo se va. La pobreza se va, la muerte se va. ¿Por qué? Porque habita el reino de Dios en nosotros. Y podemos confirmar lo que dice Lucas 17:21. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Cuántos creen que es así? Que esta noche el reino de Dios está aquí, aquí y ahora, para que lo podamos recibir, para que lo podamos disfrutar en el transcurso de lo que queda del mensaje. No lo voy a hacer amplio, porque continuará. Continuará, ¿sí? Entonces, pídale al Señor que le revele el reino de Dios, que le revele su característica, que le revele cómo funciona. Pídale que le pueda revelar. El Espíritu Santo puede obrar si usted quiere. Amén. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 12:32. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Es una promesa, iglesia. No tengan temor a lo que nos pueda suceder, no tengan temor de expandir el reino de Dios, no tengan temor, no tengamos temor de salir de nuestra zona de confort para expandir el reino, porque Él ha decidido darnos su reino, darnos su poder, su autoridad, darnos su paz, darnos su gozo, porque el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es paciencia, es amor. El reino de Dios es Dios habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Siempre recuerden, si no está el Espíritu Santo, no hay reino de Dios en nosotros. La luz está apagada. Amén. Dice la palabra en Mateo 5, versículo 14 y el 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Diga conmigo, yo soy la luz del mundo. Amén. Usted es la luz del mundo. El Señor lo redimió, el Señor lo perdonó, el Señor lo escogió y el Señor lo llamó. No importa la situación, ni tampoco importa lo que hemos hecho. Importa que hoy estamos aquí y ahora para ver su reino, para poder expandir su reino. Y para que la luz de su reino brille en ustedes y pueda con su luz, la luz de Cristo, sanar a las personas. Usted es un instrumento. Usted es un siervo de Dios, que Dios quiere usarlo. Si hoy está aquí, es porque el reino de Dios quiere manifestarse en su vida. Quiere usarlo para que la luz de Cristo pueda ser anunciada y expandida. Amén. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. El 16 dice, así brille. Iglesia, así brille. Usted tiene que brillar. La luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando lo vean a usted, cuando nos vean a nosotros, cuando me vean a mí, cuando vean a un servidor de Cristo, a un hijo de Dios, van a decir gloria al Padre por lo que ha hecho en las vidas de estas personas. Sobre todo en aquellos que nos han lastimado. Que puedan ver y puedan glorificar al Padre cuando nosotros podemos ayudar a los que nos lastimaron. Cuando nosotros podemos poner la otra mejilla. Cuando nosotros somos lentos para la ira. Gloria al Padre, dirán estas personas, la transformación que puede hacer el Espíritu Santo. Gloria al Padre que aún pedimos perdón 1 y 1000 veces y no te perdona. Y vos volvés a pedir perdón 1 y 1000 veces. Gloria al Padre que pueden ver que no hay resentimiento y ya no hay más rechazo para los que nos lastimaron. Porque el que nos ama no nos va a pasar nada. La cuestión está cuando las personas pueden glorificar a Dios
Cuando ven que alguien te hizo tanto daño y así mismo vos amás. Ahí el reino de Dios está brillando. Ahí el reino de Dios está a flor de piel. Y ahí las personas pueden glorificar al Padre. Porque no nos glorifican a nosotros. Glorifican al Padre. Aquel que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, que el reino de los cielos pueda ser establecido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad. Gloria al Padre, amén. Nosotros seríamos esa imagen de luz, pero con Cristo. Nosotros, cuando predicamos las buenas noticias, seríamos esa imagen que la NASA hace de toda la humanidad, de todo el mundo, a versión satelital. Así nos verán a nosotros, así deberían vernos. Y ese es el propósito que Dios tiene de establecer su reino, para que así nos vean. ¿Cuántos queremos brillar de esa manera? Amén. ¿Cuántos deseamos que la voluntad del Padre se establezca en nosotros, sabiendo que hay muchas cosas que debemos cambiar? Pero ¿cuántos anhelamos que su voluntad, que es perfecta, sea establecida en cada uno de nosotros, para que su reino sea cumplido en nosotros? Amén. Dice la palabra en Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tachas, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes, iglesia, hoy el Señor te dice, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ustedes son los que resplandecen, porque el reino de Dios habita en ustedes. Ustedes son, en medio de una sociedad así como está, y que encontramos de todo. Por eso dice, estamos en este lugar, en esta tierra, pero no somos de este lugar. Estamos de paso para ser personas con luminosidad espiritual, para que las almas sean salvadas y restablecidas, para que un enfermo pueda ser sanado, para que un alma pueda ser rescatada, para que aquel que tenía depresión se pueda gozar en Cristo y tenga gozo y tenga paz. Amén. Gloria a Dios. Debemos brillar, pero desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Ahí es el reino real de Dios. ¿Sí? Porque cuando estamos con gente que nos agrada, siempre vamos a estar de buen ánimo y siempre vamos a estar contentos de compartir. ¿Sí? Pero nosotros estamos encargados, Dios nos ha dado la autoridad para expandir la palabra y su reino a todo el mundo. A todo el mundo. Y siempre vamos a ser probados con aquellos que nos han dañado. Siempre vamos a ser probados. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que brillar de adentro hacia afuera. Solo cuando el alma está sana, yo puedo expandir el reino de Dios. Solo cuando ya el alma está liberada, está libertada. Por eso el pastor Sandro explicaba que anhelamos, y uno de los propósitos de esta iglesia es ser libertada. Porque cuando el alma está libertada, el reino de Dios nunca se va a apagar. Van a venir tornados, pero el reino de Dios, la luz de Cristo, jamás se va a apagar en ninguno de nosotros. Pueden pasar de todo, pero su reino no se va a apartar. Y la relación nuestra con Cristo no se va a debilitar. Vamos a estar medio pachucho quizás, pero vamos a seguir clamando. Vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos fortalezca en cada situación, que renueve su fuerza, que fortalezca nuestra fe para que la luz de Cristo pueda brillar en nosotros. El reino de Dios ha venido a quedarse en cada uno de nosotros, pero la decisión es nuestra. Él está aquí y ahora, para que usted lo pueda recibir y lo pueda disfrutar. Cuando usted vive con el reino de Dios dentro suyo, el Señor hace cosas sobrenaturales,
A veces nombramos el reino de Dios y no lo experimentamos. Y Dios quiere que experimentemos el reino de Dios. Para que pueda ser experimentado, tiene que manifestarse una sanidad, una libertad, un cambio de mente. Ahí te das cuenta que el reino se manifiesta, por ejemplo, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí te das cuenta que el reino de Dios está en nosotros, está en usted. Porque hay una libertad, hay una señal. El Señor, cuando iba caminando, iba enseñando a sus discípulos, Él le mostraba que el reino de Dios se manifestaba con poder y autoridad. Si no hay señales, el reino de Dios no está obrando. Yo lo puedo nombrar, pero yo necesito clamarle al Señor que nos revele su reino. Cuando su reino se manifiesta, hay libertad, iglesia. La iglesia es libertad. Los hijos de Dios somos sanados y somos libertados. Hay un velo que se cae cuando el reino de Dios obra en nosotros. Yo lo puedo nombrar, pero no quiere decir que lo haya experimentado. Muchos predicadores y muchos maestros enseñan sobre el reino de Dios, pero no han tenido la experiencia de la manifestación de su reino. ¿Sí? Una sanidad la luchan con los médicos, no con el reino de Dios. Por ejemplo, una liberación, te vas a un psicólogo que te dé o un psiquiatra que te dé una pastillita para calmar tus nervios. No pudiste experimentar. Hablo de lo que expandimos el reino de Dios, ¿no? Entonces, te tomas una pastillita para bajar los niveles. ¿Y el poder del reino? Si Jesús declaraba su palabra y los demonios huían, soplaba aliento de vida y cosas aún mayores harán, dice el Señor. Entonces yo no solo debo saber quién es el reino y cómo obra, sino que yo debo experimentar el reino de Dios, que se manifieste en nosotros. Por eso en cada clamor, cuando Jesús les enseñaba a orar a los discípulos, les decía, venga tu reino, oren así, venga tu reino aquí, que se establezca aquí, que se manifieste aquí, venga tu reino, hazlo aquí como lo haces en el cielo, hazlo aquí, ven, establece tu voluntad. Entonces Él se manifestaba con poder y autoridad, liberando, sanando, trayendo alimento, enseñando y dando con parábolas todo lo que Él podía hacer. Él suplía todas las necesidades y lo mostró con pruebas de todas las maneras. Él manifestaba su reino. Él tenía la autoridad porque Dios le encargó a Él que estableciera su reino. Y Él después a su vez le dio esa autoridad por medio del Espíritu Santo a sus seguidores, a sus discípulos. Y esa es la autoridad y esa es la responsabilidad que tiene la iglesia, expandir su reino, pero a su vez se debe revelar en nosotros para poder conocerlo. Debemos experimentar, es maravilloso su reino. Vivirlo así es maravilloso. Y no todos lo podemos experimentar. El Señor quiere que brillemos desde adentro hacia afuera. El Señor quiere que sea de manifiesto. Amén. Entonces, Dios viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿Y cuántos lo quieren así, no? Grande es el Señor. El reino de Dios primero debe entrar en nosotros para que yo lo pueda expandir. ¿Cómo voy a llevar y voy a dar las buenas noticias si Él no habita en mí? Por eso los pastores siempre, o los maestros siempre nos enseñan que yo puedo tener conocimiento, pero no quiere decir que tenga la experiencia de vivir con Cristo. ¿Sí? Entonces, si Él no mora, si su reino no vive en mí, ¿cómo yo lo puedo expandir? ¿Cómo hago yo para
manifestarlo? ¿Cómo hago para enseñarlo? El reino de Dios es una realidad, iglesia. No es ficticia, no es una palabra. El reino de Dios es verdad. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es sobrenatural. Ahora, ¿llegamos a dimensionar esa atmósfera? ¿Llegamos a experimentar o nos quedamos ahí simplemente con que esos pensamientos de que sí, que Él sana, que Él restaura, que Él libera, y nos quedamos ahí? ¿Podemos ir más allá? Cuando yo digo, Señor, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, yo experimento el cielo de Dios en este lugar. Yo experimento ese mover de Dios sobre nuestras vidas. Y para que eso suceda tiene que haber un cambio de mente. El arrepentimiento es válido, pero yo puedo arrepentirme solamente para el perdón de mis pecados y para tener salvación, pero no para experimentar el cambio de mente. No para experimentar la manifestación del reino de Dios en mi vida. El verdadero arrepentimiento y para que fluya la luz de Cristo en nosotros es el cambio de mente. Tiene que cambiar mi mentalidad para que yo pueda experimentar. Mis ojos empiezan a ser ojos espirituales. Mis oídos empiezan a ser oídos espirituales. Mi mente empieza a entender y mi espíritu empieza a entender cómo se manifiestan las personas porque no tienen el reino de Dios en sus vidas. Entonces, mi decisión o mi hablar con respecto a los demás empieza a cambiar. Mi obrar empieza a cambiar. Y ahí te das cuenta que el reino de Dios empezó a manifestarse. Ahí te das cuenta que su poder es grande y maravilloso. Amén. Dice Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, el reino de Dios, sí, es una atmósfera sobrenatural, pero el reino de Dios es la autoridad de Dios para gobernar todo lo que ha creado. ¿Sí? Él tiene el poderío y la autoridad de gobernar todo lo que Él ha creado. ¿Sí? Cuando hay un rey, ¿el rey qué hace? Gobierna y le da autoridad a sus ministros y le da indicación a sus ministros cómo deben trabajar. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Él ha dejado establecido por medio de Jesús las ordenanzas que nosotros debemos seguir para que su reino pueda ser establecido y para que Él pueda reinar en nosotros. Si yo no puedo vivir en obediencia y no puedo cumplir su voluntad, su reino no puede manifestarse. Es como que si faltáramos muchas veces a nuestro lugar de trabajo. A mí me dieron, soy un ministro, y falta un montón de veces, me van a terminar echando. Ahora, en el reino de los cielos, al nivel de gobernación del reino de los cielos, es igual. Si yo no puedo cumplir los mandatos que Dios me estableció para el trabajo que nos encomendó, que es llevar las buenas noticias y que su reino sea establecido, va a llegar un momento que no va a poder reinar. Que el que va a tener autoridad sobre mi vida es el rey de las tinieblas y no el rey que ha creado la humanidad y que vino a traer luz. Usted, para que no haya confusión, cuando el reino de Dios está en nosotros y vive en nosotros, no hay enfermedad, los demonios se van, las mentes cautivas desaparecen, hay libertad, no hay opresión, porque no puede habitar el reino de Dios con el reino de las tinieblas. No puede, porque Dios tiene la autoridad para echar fuera, para derribar el reino de las tinieblas. ¿Se entiende? Entonces, cuando el reino de Dios mora en nosotros, el reino de las tinieblas no tiene lugar. Yo lo puedo decir, pero no puede estar reinando en mí. Entonces, yo lo que necesito es que el Espíritu de Dios me revele.
Si el reino de Dios está siendo impartido en mi vida, si esa luz de Cristo está habitando en mí, si es eso lo que yo estoy mostrando como Él quiere que yo muestre, entonces todo lo que yo le dije que es del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, no debería estar en mí. No debería tener lugar. Porque cuando Satanás al ser destituido, echado, derribado por Cristo, la luz tiene más autoridad que las tinieblas. Pero debe morar en mí. Debe habitar en mí. ¿Sí? Un hijo de Dios no debería tener demonios, por ejemplo, para que el reino de Dios sea establecido como tiene que establecerse. Para decir, sí, el reino de Dios habita en mí. La mente debería ser transformada, porque el reino de Dios habita en nosotros. Si eso no habita, quiere decir que aún no he experimentado el poder del reino de Dios en mi vida. Y para que se pueda manifestar, usted tiene que pedir la revelación a Dios. Únase con Él, uno solo. Establezca la voluntad de Cristo en su vida. Es la única forma que podemos manifestar su reino. Es la única forma. Los discípulos de Jesús caminaban con Jesús día y noche, día y noche, día y noche. El reino de Dios es hacer su voluntad. Es su voluntad establecida en nuestra vida. Pero ahora tiene que ejercer dominio sobre nosotros. Si no, no está. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos que el reino de Dios fluya en nosotros? Él mora porque nosotros hemos recibido a Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿está obrando el reino de Dios o el reino de las tinieblas? Nosotros, si nos ven, ¿podemos expandir esa luz? ¿Se verá esa luz satelital en nosotros? ¿O hay apagones? Y Dios quiere que nosotros prediquemos el evangelio del reino, sanando la enfermedad de las personas y quitando toda dolencia del pueblo. Esa es la palabra en Mateo 4:23. Dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga de las personas, ¿no? Y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio, al predicar, se predica el reino de Dios. Se predica a Dios, el poder de Dios. Amén. Ahora, para cerrar, iglesia, el reino de Dios es un reino sobrenatural. Y es lo que yo necesito experimentar y solo lo voy a poder hacer por el poder del Espíritu Santo. Es un reino de poder. No es solamente de decir, Señor, establezco tu reino. No es decirlo solamente de palabras, sino que es poder. Es poder. El reino de Dios tiene poder. Amén. Es un reino cuya realidad se puede experimentar. Si usted quiere, aquí, ahora. Si usted quiere, lo puede experimentar. Porque tiene poder, tiene autoridad. Como dijimos en el comienzo, ¿no? En Lucas 17:21, el reino de Dios está entre ustedes. Queda en nosotros vivirlo. Queda en nosotros que se establezca. Queda en nosotros vivir de esa manera, ¿sí? Como le decía, venga tu reino. ¿Será que nosotros hoy queremos que venga el reino de Dios? Como decía Mateo 6, que le enseñaba, venga tu reino, Señor. ¿Será que nosotros queremos que el reino se establezca en nuestras vidas? ¿Será que nosotros aceptaremos su perfecta voluntad en nosotros, que no es la nuestra? Aceptar su voluntad es aceptar su reino. Aceptar su voluntad es aceptar la manifestación de su poder. ¿Será que hoy el pueblo de Dios puede aceptarlo? El reino de Dios es para impartirse. El reino de Dios es para impartirse y ser de influencia, pero de influencia buena, de influencia de libertad. Amén. Cuando Jesús le decía, cuando Jesús volvió, resucitó,
le dio indicaciones a la iglesia. Y esa es la misma indicación que Él nos dejó establecida para nosotros. Esta es su iglesia. Sería como la agencia que tiene que llevar el reino de Dios. No somos el reino de Dios. Somos la agencia. La iglesia es la agencia que está encargada de expandir el reino de Dios. Amén. Cada uno de nosotros puede vivirlo y puede experimentarlo. Donde quiera que vayamos, se puede manifestar su reino, si usted quiere y si yo quiero. Amén. Entonces, Jesús se manifestó y manifestó su reino con milagros, con sanidades. Estableció poder y autoridad. Que nosotros lo podamos experimentar. Que podamos experimentar lo sobrenatural. No sé si alguien ya ha vivido lo sobrenatural de Dios, pero es maravilloso cuando se vive. Es maravilloso cuando se vive, solo que Él no puede obrar cuando nuestra luz está debilitada. A veces creemos que porque nos toca el Espíritu Santo, su reino se manifestó. Es más fuerte que eso. Es más poderoso que eso. Es maravilloso para que su iglesia lo pueda vivir. Amén. Lo único que necesita para que el reino de Dios se establezca es demostrarlo. No con palabras, sino con hechos. Es todo lo que necesita. Amén. Póngase de pie, iglesia.